que es sobre todo un objeto estupendo. Nos han puesto en la mano decía, un libro que es gordo, pero es manejable, flexible, no sé si lo habéis tocado. Está hecho con muchísima generosidad en lo que se refiere al papel, a la calidad del papel, al tamaño de la letra, y es un libro que está cosido, que tiene una cubierta maravillosa con una ilustración de Elisa Arguillet, y es un libro que da gusto tenerlo entre las manos y que se lee como la seda. Y todo esto por el módico precio de 22 euros. Es destacable porque es un esfuerzo, ¿no? por poner un producto maravilloso y contundente al alcance de la mano, ¿no? Bueno, con este volumen yo creo, Marta, que celebramos que das un paso adelante como ensayista, ¿no? O sea, una especie de confirmación o ratificación. Marta ya había publicado varios ensayos más breves, el ensayo No tan incendiario, el ensayo Monstras y centauras, el ensayo algo diferente, más próximo a las ciencias sociales, de Éramos mujeres jóvenes, una educación sentimental en la transición. Y no está ajena tampoco al ensayismo, tu tesis doctoral y el texto que preside, que es amplio y extenso, la antología Metalingüísticos y Sentimentales. Y no nos podemos olvidar tampoco de que se te va hacia el ensayo muchas veces la prosa narrativa, particularmente en Daniel Astor y La caja negra, donde hay pasajes que son de Orfandad, terror español, pues se va al ensayo, no esa novela tuya tan híbrida. Bueno, Enciclopedia Secreta lo que contiene es el pensamiento literario de Marta Sanz en un periodo amplio de tiempo que va de 2006 a 2019. Y son escritos de crítica cultural y de crítica literaria publicados en diversos medios, pero que los hemos editado tratando de tejer un discurso coherente y distinto en su sentido del que tuvieron los textos en su publicación exenta. Yo estoy muy feliz de la generosidad de Marta, de que me haya dejado manejar aquí. Y en fin, pero en resumidas cuentas, a mí lo que me corresponde de trabajo es haber ordenado los textos, o sea que si lo decimos sin engolamientos, que he hecho el índice, pero estoy muy contenta, he disfrutado mucho y Marta ha sido muy generosa permitiéndome hacer esto. Y lo comento porque esto forma parte de un proyecto en el que estoy trabajando, de recuperación del pensamiento y la escritura ensayística de las mujeres disperso en la prensa. Entonces, este es un prototipo precioso, como los coches, es como un Mercedes para correr una carrera, es precioso, está hecho con truco. Obviamente no quiere decir que vayan a salir todos los libros igual de estupendos, porque como prototipo bellísimo que es, pues está pensado para que salga bien y con trampa, y por lo tanto está tejido este texto con el pensamiento y con la estupenda y original y seria y solvente y que tanto nos gusta manera de pensar de Marta Sanz. Y me va a perdonar Marta, pero es que a mí me parece, me va a perdonar Marta porque me ha empleado una palabra a lo mejor un poco elevada para su gusto, que es que Marta es una intelectual. Yo creo que es una intelectual en el sentido estricto del término, y es decir, es una escritora influyente, y es una escritora, es alguien que escribe con voluntad de intervención en la esfera pública, en la opinión, y además con la intención de transformar aspectos ideológicos y políticos de su presente, que por cierto es el nuestro también. Y en ese convencimiento pues hemos querido recoger estos artículos del tema literario de Marta Sanz, los hemos reunido, pero en el convencimiento de que es un pensamiento intelectual, esta crítica literaria en el mismo sentido estricto que acabo de referir, y desde ese convencimiento se ha preparado este libro. Bueno, el punto de vista
elegido para preparar para preparar el libro y para ordenar los diferentes textos es el de la escritora que lee. Desde el punto de vista es una escritora que lee y se piensa a sí misma pensando y leyendo. Por lo que la reflexión sobre la lectura tiene un protagonismo en la articulación del libro, en sus partes. El libro se abre con una primera parte que se titula Doble lectura, y la parte final del libro, la tercera y última, solo tiene 3, se titula Doble o nada, haciendo referencia a la apuesta por una lectura arriesgada, ¿no? El doble o nada hace referencia a la apuesta y doble o nada, doble lectura o nada. Y este libro, la lectura es también importante porque genera, como si se tratara de un texto novelesco, genera un lector implícito, una lectora, el lector implícito que puede ser lector o lectora, y Enciclopedia Secreta prefigura un lector que es un lector rebelde, y utilizando un término del diccionario retórico particular de Marta Sanz, que es rico, interesante, variado y que habrá que hacer algún día, es un lector alicio, de Alicia en el País de las Maravillas. Es un lector que se enfrenta al espejo que es el libro y que se pregunta qué camino debe tomar, se pregunta por dónde tiene que tirar, porque precisamente la lectura no es una actividad simple. Hay una cuestión en de la lectura que solo la voy a anotar por si Marta quiere comentarnos algo luego, ¿no? Y es que hay una pulsión cívica muy en relación con esta actitud intelectual, y quizá Marta pueda hablar de, por ejemplo, por qué tituló a su sección de reseñas y de críticas culturales en El Confidencial, lo tituló Biblioteca Pública, ¿no? Por si quieres enlazar con esto, y si no, pues tampoco hace falta que enlaces, pero por si te apetece, ¿no? Que hagan lo que quieran, ¿no? Claro, pero yo sé que... Gracias. Yo sé que, bueno, que a lo mejor va bien. Y después el libro tiene otro contenido importante, que es el contenido feminista, o sea, la crítica del discurso literario realizado tratando de desenmascarar los roles de género, heredados, perpetuados, o unas veces enmendados, etc. Y todo ese material constituye la parte central del libro, que se titula Cuerpos y figuras retóricas, porque Marta Sanz piensa mucho en cuerpos y piensa mucho en retóricas. Y bueno, en este apartado central se leen apartados como feminismo para todos, con arroba, para todos y todas, mujeres en construcción, disculpen las molestias, o perversa educación, entre otros. Los textos giran en torno a temas que son de la máxima actualidad, urgencia e interés para muchos y muchas. Giran en torno a la matrofobia, giran en torno a los cuidados, giran en torno a la educación sentimental y en general inciden sobre lo buena que es la deconstrucción de género para todos y todas. Este libro también tiene muchas cosas para quienes estén interesados por la actualidad literaria. Ofrece reflexiones muy sabias sobre los géneros de consumo que nos encontramos hoy por hoy en las librerías, el género negro, la ciencia ficción, y sobre todo lo que tiene que ver con eso que ahora llamamos escritura autoficticia, autobiografía autoficticia, de sus límites, que en el caso de Marta Sanz, desde el prólogo de este libro, propone usar el término autobodigráfica o autobodigrafía, porque la centralidad del cuerpo, pero no del cuerpo que nos vemos ahora aquí, sino de los órganos, las clavículas, los músculos, las vísceras, son un nexo fortísimo entre el universo narrativo de Sanz y el de sus escritoras preferidas y sus indagaciones críticas. Así que autobodigrafía en plan pop, o autocuerpografía, si lo queremos poner más castellanizado.
bueno, no solamente hace escrutinio de libros y de películas. Cuando digo escrutinio, quiero decir que coge unos y deja otros. Y el que lea el libro verá que en algunos momentos, si me permiten decirlo así, se moja con algunas valoraciones, con nombres, obras y títulos. Y, en fin, es una lectura amenísima que yo la he disfrutado mucho. Y para enfatizar cuánto he disfrutado lo que hay en este libro, quiero acordarme del texto de opinión que escribía el otro día Jordi Gracia, hablando de que la lectura genera una pasión física. Yo me sentí muy a gusto con ese texto, Jordi, porque yo soy muy enamoradiza. Yo no lo puedo evitar. Yo me enamoro de los escritores y de las escritoras. Y además me he enamorado profundamente de algunas escritoras que están en esta sala. Por ejemplo, me enamoré en la pandemia leyendo Malasangre de Michel Roche. Vamos, me llama Michel y en mitad de la pandemia me vengo a Chueca con el atillo. Y también me enamoré cuando leí, o al leer, cuando éramos mujeres jóvenes, de Beatriz Rodríguez Delgado, que va a presentar aquí un libro el sábado. Y Chema, sin que haya nada inconfesable, mientras cambiábamos correos con artículos de aquí y de allá y te pedía fechas, tengo que decir que también me enamoré de los textos de Enciclopedia Secreta, que es una metonimia por la que nombro a su autora. Y terminé manteniendo una relación de intimidad y un enamoramiento muy gozoso, las dos cosas, la intimidad y el enamoramiento, los dos gozosos. Y estoy segura de que todos los que vayan a leer este libro y estos textos gozarán de esa intimidad maravillosa de la cabeza, del pensamiento y de la escritura de Marta. Que así sea y muchas gracias, nada más. Muchísimas gracias, Marta, María Ángeles, Lola, por supuesto, por la invitación a charlar sobre este libro. Y casi voy a retomar por el final de María Ángeles, porque es el motivo mayor para mí para entrar en el libro, aparte de haber dicho que sí a presentarlo, fue la exploración de la geografía moral de Marta. Es a lo que invita este libro. Es decir, la selección de los textos, el enfoque de los textos, el modo en el que aborda la crítica literaria y el ensayo literario, porque son dos cosas que están en este libro, desvelan abiertamente una manera de concebir su papel como escritora, y no su papel como escritora en el taller, encerrada en el taller, compartiendo la vida con Chema, discutiendo, comiendo, saliendo, temiendo a la COVID, etc., sino en términos de intervención pública. Es decir, es muy difícil el papel de Marta. El papel de Marta es algo así como mantener la rebeldía desde un lugar de poder. Eso es lo que yo creo que es Marta. Es decir, una voz con influencia real, una voz que interviene ahora desde un medio relevante como es El País, y lo hace sin renunciar a defender aquello en lo que cree, complicándose la vida, y eso significa también entrando en contradicción. Es decir, este libro desvela el modo en el que procesa Marta sus intereses, sus objetos de combate y de lucha, incluida la mujer, incluida la política, incluida la función de la literatura, incluida la redistribución de la riqueza, incluida la concepción del Estado, pero al mismo tiempo sin tenerlo todo claro. Es decir, asumiendo que determinadas lecturas la ponen en aprietos, y puede expresar, como lo hace, una filia, es decir, unas preferencias, unas predilecciones, que pueden no necesariamente ser coherentes con las que expresará 200 páginas más adelante. Yo he de confesar, y lo digo aquí con un poco de miedo porque Marta está al lado, que prefiero el género del ensayo al género de la reseña. ¿Por qué? Porque Marta hace una reseña que es informativa y valorativa, pero ajustada al género, a la modalidad periodística. Y por supuesto eso cumple su función en un periódico. En el libro cumple la función de informarnos a los demás
en mi caso, de un montón de libros de los que no tenía ni la menor noticia, lo digo completamente en serio, y que por supuesto no he leído ni tampoco leeré, pero donde yo de verdad me quedo atrapado es en algo que yo no conocía de Marta, que no había leído nunca, que es la serie del Confidencial. Ahí descubro yo otra ensayista que no está en los otros libros, en los que ha mencionado María Ángeles. No está en el del incendio, no tan incendiaria, no está Éramos jóvenes, donde nosotros éramos jóvenes, etcétera. No está ahí, porque es otra cosa. Es el intento de agrupar en unas pocas páginas unos cuantos motivos literarios por autor y por título que la obligan a enfocar reflexivamente, discursivamente, un determinado tema que atraviesa los libros que ha seleccionado, con lo cual está inventándose una lectura de esos libros y manda ella como ensayista. En la reseña manda el libro, porque eres esclavo del libro, si haces la reseña como las hace ella. Esclavo del libro en el sentido de que estás condicionado a lo que dice ese libro, a lo que propone, al modo en el que reaccionas como lector, más o menos impresionístico. En el otro género no. En la otra modalidad es Marta la que manda en la medida en que establece las condiciones de lectura para reflexionar sobre si es un panfleto, si el panfleto y la novela política tienen alguna viabilidad o no. Y ahí hace una defensa encarecida de algún libro que yo no tengo en tan alta estima, por ejemplo La mina, en la que hay aquí una apología de la mina incomprensible, pero está muy bien que lo haga, está muy bien que lo haga, porque precisamente ese es el juego. Yo sigo creyendo lo mismo que creo ahora, pero a lo mejor otras personas que no saben lo que es la mina, pues van y dicen que sí, y descubren una obra por sorpresa. Con eso quiero decir, con la sorpresa de no ser, yo con la mina tengo una experiencia personal y pasional. No pudo tener un gran éxito ese libro en su momento cuando estaba destinado, como sabemos, a la subversión de las masas contra el franquismo, cuando la primera edición de ese libro todavía se encontraba en librerías en el año 93, 92, 94, en Barcelona, la primera edición. De manera que eso me provoca unas ciertas contradicciones a la hora de intentar... No, contradicciones no, me provoca melancolía. Cuando el propósito de esa novela fue arrebatar, con una toma de conciencia y con la lucidez de descubrir cómo era el mundo laboral, destinado a que hubiese una movilización crítica contra el franquismo, y que una edición que debía tener 3.000 ejemplares duró todavía, está publicada, la mina es del 56, 7, 8, 7, por ahí. Pues que en el año 92 esté todavía la primera edición induce a la melancolía. Pero bueno, vale, hecho este paréntesis, a lo que iba es a poner la atención en la gesticulación reflexiva de Marta cuando decide poner el centro de la atención en aquello que le interesa porque le complica la vida, porque tiene que resolver ese problema. Y ahí es donde yo creo que brilla la ensayista, lo decía María Ángeles hace un momento, es donde mejor brilla porque tiene que esforzarse, porque tiene que tomar partido, porque no vale escurrir el bulto. Y ahí es donde interviene de verdad esa forma de la disidencia instalada en el sistema. Por supuesto, Marta Sanz es una escritora sistémica. Y es una escritora sistémica que trata de combatir al sistema desde dentro del sistema. Ahora no me acordaré, pero tú seguramente te acordarás de la frase de Cristina Morales que citas en el libro, muy bonita. Tengo que sacar la chuleta. Voy a sacar la chuleta. Es que es muy bonita. Transgredir, mira, no hace falta las gafas. Transgredir al sistema desde dentro del sistema. Bueno, tampoco era tan difícil. Yo es más o menos lo que he dicho. Me había parecido que era más brillante, pero vamos, que es divertido que lo haya enfocado así. Después quiero puntualizar también otra cosa que me parece que vuelve a hablar de la salud mental de Marta. Y habla de la diversidad de autores
géneros, modalidades, subgéneros, es decir, no tiene veto literario como lectora. No hay límite como lectora. Puede interesarle la novela policíaca, la novela de ficción, la novela social, la novela... todo tipo de novelas. En todas ellas se encuentra un estímulo para desarrollar el propio pensamiento, y añado que a pesar del subtítulo, ¿cómo es el subtítulo? Que a pesar del subtítulo, Lecturas en el espejo feminista, este libro habla de muchísimas más cosas. Y que la perspectiva feminista es una de ellas. Yo reivindico que este libro tiene más perspectivas, pero es verdad que un subtítulo tiene que decir algo y hay que apostar por algo. Y apuesta por feminista. Pero son muchas más las perspectivas que adopta ella a la hora de analizarlo. Y una de las virtudes añadidas tiene que ver con la conexión, lo has mencionado muy rápido, y yo también lo haré muy rápido, las conexiones entre cine, arte y literatura. Y la voluntad de que la experiencia estética de Marta esté involucrada en la lectura literaria, porque cualquier tema, el amor, está anclado evidentemente en su propia biografía, pero no solo la personal, sino también la cultural. Y por tanto la fertilidad de ese sustrato cultural aparece cuando está estimulado por la selección de libros de los que tiene que hablar. Es verdad también que salen muchos amigos en este libro, muchos amigos tuyos, que ya te conozco yo hace mucho tiempo y los veo, y eso también me parece una virtud. Me parece una virtud porque no hay nada tan comprometido como adular a un amigo en público y cagarla. Claro, el riesgo de hablar bien de un amigo es que el libro está bien, porque si no, tú estás haciendo el ridículo y estás comprometiendo al autor de ese libro. Por lo tanto, yo sí soy partidario de hablar bien de los libros de los amigos cuando los libros lo merecen. Si no, tenemos un problema. A mí me parece que la selección que hace de varios de los amigos, a Juan Vilar lo acabo de ver por aquí, me acuerdo de él, pero salen muchos más en el libro, y me parece que también es una apuesta legítima. No solo legítima, sino además valiente, en la que uno no se escuda es decir, valiente en la medida en que desenmascara o no oculta sus complicidades, sus filias, su modo de aclimatarse a una vida literaria en la que no empezó, se fue involucrando, que es lo que le sucede a cualquier escritor que consiga el público que consigue Marta. Ir teniendo que aprender a gestionar la vida literaria, que puede ser muy agobiante o muy placentera, pero que desde luego es distinta del lugar en el que uno empieza a escribir, que es el de la soledad del taller, y publicar y a ver si alguien hace caso de eso. A Marta evidentemente hace mucho tiempo que le hacen caso. Pero eso hay que aprender a gestionarlo también, y creo que en el libro está explicado también, o está reflejado, mejor dicho, en el libro. Entre las cosas que yo quería decir está también el trabajo tenaz y analíticamente muy respetuoso que ha hecho María Ángeles Naval al establecer unas condiciones de análisis, unas propuestas de interpretación del modo de evolucionar del pensamiento literario de Marta, hecha desde la seriedad de tratar a un contemporáneo con las condiciones de falibilidad que da la misma contemporaneidad. Pero hacerlo en serio. ¿Con el riesgo de equivocarse? Claro que sí. Si no es con el riesgo de equivocarse, no tiene ningún interés ponerse a escribir nada sobre nadie. Es una propuesta bien meditada, bien pensada, y es allí, muy escondido en media línea de medio párrafo, donde uno descubre que la selección de los textos es de Marta. Y eso está muy escondido. Yo hubiese preferido verlo enseguida, porque lo lógico, podemos pensar, es que la selección, la antología la hace María Ángeles. No, son textos que ha escogido Marta y que ha organizado y estudiado María Ángeles, de tal manera que se crea una combinación, creo que productiva, entre lo que Marta quiere exhibir de sí misma y lo que María Ángeles hace con ese material que Marta ha decidido seleccionar como parte de su trayectoria crítica. Y eso me lleva al último comentario, que tiene que ver con la astucia con la que Marta ha puesto la última reseña.
¿A que sí? No me digas que no, va. ¿Cómo no va a ser intencionado el último párrafo de la última reseña del libro? La épica de las pequeñas cosas. ¿Cómo no va a ser intencionado? Es el resumen del libro. Es el resumen bueno, es una tontería lo que acabo de decir. Es una... Y sobre todo teniendo en cuenta. No, bueno, no, pero es una tontería lo que sea un resumen, no. Lo que es una síntesis de la perspectiva que adopta Marta, no solo cuando piensa sobre literatura, sino cuando hace literatura. La épica de las pequeñas cosas. Y allí dice que es como la tragedia griega, pero sin aspavientos. La épica de las pequeñas cosas. Y me parece que lo clava desde el punto de vista del autorretrato, de la poética literaria de Marta Sanz. Y a la... Bueno, buenas tardes a todo el mundo, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias a Lola, que siempre es hospitalaria y maja y maravillosa desde hace tantos años y por muchos años más. Muchas gracias a los seguidores de Contraseña que no nos acompañan aquí hoy, pero que han, yo creo, quedado en do de pecho con este objeto libro, como ha dicho María Ángeles, en época de carestía de papel, sí. Que yo me pongo a escribir como el tostado y a seleccionar libros en época de carestía de papel, que esto tiene su complejidad. Y sobre todo muchísimas gracias a María Ángeles y a Jordi. Yo es la primera vez en mi vida que me presentan un libro dos catedráticos. Un catedrático y una catedrática. María Ángeles desde hace muy pocos días, con lo cual hay que darle la enhorabuena. Esto no es moco de pavo. Yo venía muy tranquila porque digo, total, me presentan la enciclopedia secreta dos catedráticos, el catedrático y la catedrática, yo ya voy a tener poco trabajo, y efectivamente voy a tener poco trabajo, porque no voy a contradecir prácticamente nada de lo que he dicho, y me siento muy cómoda y muy agradecida por la generosidad de sus palabras. Pero aún así voy a matizar alguna cosa. O sea, que no eres sistémica. Sí, sistémica, madre mía de mi vida. Como para no serlo. Estas las cosas. Bueno, en primer lugar, primera matización. No hay selección. ¿Es todo? Son todos. Por eso es así de largo. Claro, es pornografía pura, no hay intencionalidad en la selección. Yo hablé con María Ángeles, entonces recopilamos todo lo que yo había publicado en prensa entre el año 2006 y el año 2019, y entonces ahí estaba El Confidencial, estaba Mercurio, estaba La tormenta en un vaso, estaba todo. Y hay que agradecer también el trabajo de Chema, que escaneó, buscó en los archivos, escaneó todos los documentos, con lo cual la intimidad grande se estableció en el proceso de creación de este libro por parte sobre todo de Chema y María Ángeles. Que en esto no vamos a profundizar mucho, pero fue así, que me mandas esto, que me mandas lo otro. No me parecía mal profundizar en eso. O sea, a mí tampoco, pero no, otro día, si quieres otro día lo hacemos. Entonces, no hubo selección, entonces en ese sentido no hay intencionalidad en eso, y yo tengo que decir que esto lo digo con toda sinceridad, si este trabajo tiene un mérito extraordinario, se debe a la inteligencia y a la sensibilidad de María Ángeles Naval, que ha tenido la lucidez y la brillante idea de encajar todo esto dentro del género del ensayismo, de armar un libro, organizar, ordenar los documentos de manera que tengan una entidad significativa, y yo le estoy enormemente agradecida porque nunca se me hubiera pasado por la cabeza esto. O sea que muchísimas gracias, María Ángeles. Eso de que la autobodigrafía o la autocuerpografía es cosa mía, mentira, es cosa suya. Yo le dije, qué bonito esto del prólogo que has escrito, María Ángeles, cómo me gusta, me lo voy a quedar, y me lo quedé. Y además, como también hay una idea que recorre todo mi pensamiento literario, algo que me suena extremadamente pomposo, pero que existe, o sea, que tengo una cosa que se llama un pensamiento literario, como yo creo que todas las lecturas las termino metabolizando y forman parte de mi cuerpo, pues el término este de la autocuerpografía me
me gustó cantidad. ¿Qué más cosas? María Ángeles ha citado mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral como primer paso probablemente en lo que fueron mis pretensiones ensayístico-académicas, porque claro, hay una parte del ensayo que podríamos calificar de ensayo académico, que no es lo mismo que ese ensayo subjetivo, autobiográfico, con una presencia enorme del yo que viene desde Montaigne, incluso desde antes de los autores grecolatinos. Y quiero sacar a colación mi tesis doctoral porque mi tesis doctoral fue un trauma. Entonces, claro, es decir, si fuera por la experiencia de mi tesis doctoral, yo no hubiera vuelto a escribir una línea en mi vida. O sea, a mí mi tribunal de tesis me hizo sentir como Punta Quinte atravesando la parte más árida de los desiertos africanos, y me alegra mucho que esté aquí hoy Belén Moreno, que era mi jefa en esos momentos y se vino a mi lectura de tesis, y en ese periodo de su vida tenía una rodilla un poco mal y estuvo a punto de darles con la muleta. Y ya salió y era una cosa tremenda, ¿no? Pero vamos, que yo no tengo recuerdos especialmente buenos de mi tesis doctoral, y seguramente no los tengo porque era buena. El problema es que era buena y esto molestó. Y hubo incluso alguno de los presentes en el tribunal de tesis que dijo: yo es que no puedo valorar una tesis en la que no se me cita. Es público, el acto era público. Bueno, pues lo buscas y te imaginas quién era. Pero yo me encontré con ese tipo de personajes en mi tribunal de tesis, por lo cual, naturalmente, soy una intelectual sin cum laude. Se puede ser en este país una intelectual sistémica sin cum laude. Voy a ser fina. Me voy a ir a casa, pero calentita. Entonces, intelectual, influyente no sé, pero desde que escribí Parte de mí, influencer marxista sí que soy. Y esa es uno de esos oxímoron que de alguna manera resumen esas contradicciones que yo ya sabía que Jordi Gracia iba a meter el dedo en la llaga. O sea, yo no he invitado aquí a presentarme a Jordi Gracia porque fuera a hablar bien de mí, así en términos apologéticos generales. Sencillamente lo he invitado porque es mi jefe. No me quedaba más remedio, sabía que me iba a decir sistémica, contradicciones, no sé qué, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, iba a aprovechar para meterse con el pobre Armando López Salinas. O sea, eso ya lo tenía yo. Eso estaba cantado, de verdad. Claro que el agua, entonces ya sabéis que, bueno, estos son cosas que tienen que ver con la inteligencia para moverse en el mundo y sobrevivir en un sistema que no está hecho a tu medida, contra el que protestas, pero en el que estás. Eso forma parte de esto. Más cosas que yo creo que tengo que compartir con vosotros. Yo creo que este libro, yo me considero fundamentalmente una escritora autobiográfica. De verdad, o sea, os lo digo, yo creo que todos mis libros, desde los que utilizan las máscaras de la ficción, como pueden ser Farándula o Animales domésticos o Pequeñas mujeres rojas, hasta los marcadamente confesionales y yo quiero creer que incluso verdaderos, como pueden ser Clavícula o Lección de anatomía, son libros autobiográficos, porque yo no me puedo desprender de mi propia experiencia autobiográfica y de cómo esa experiencia autobiográfica ha conformado esa palabra tan demonizada ahora que se llama la ideología, y esa ideología se proyecta en todas las cosas que yo escribo, también en este libro. Este libro, en ese sentido, es absolutamente autobiográfico porque refleja cómo lecturas que yo he realizado entre los años 2006 y 2019, perdón, forman ya parte de lo que sería mi sistema endocrino. Forman o de mis detritus, algunas forman parte de mí y otras las he evacuado con yo tengo ese apunte patológico también. ¿Qué quieres que te diga? Con esa facilidad con la que evacuamos la fast food cultura, que está pensada para eso, para ser eliminada así sin mayores traumas, aunque puede llegar a crear pólipos intestinales. Cuidado, porque yo creo que en este sentido la literatura no es inofensiva. Creo que hay una cosa con la que me siento muy identificada, que ha comentado María Ángeles, y es que
yo creo que es un libro donde se pone de manifiesto esa necesidad que tenemos las mujeres que nos llamamos a nosotras mismas feministas de llevar a cabo una deconstrucción cultural permanente en las lecturas que llevamos a cabo. Y llevar a cabo una deconstrucción cultural permanente sin renunciar a muchas cosas. Yo lo digo muy frecuentemente. Yo no renuncio a mi lectura del Marqués de Sade, ni renuncio a mi lectura de Tolstoy, ni renuncio a mi lectura de Nabokov, y agradezco a Laura Freixas, que está aquí, que haya hecho sus lecturas deconstructivas de Nabokov, porque creo que con esas maneras de leer hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido, primero, que la cultura es importante. Hemos aprendido que la cultura es necesaria, hemos aprendido que la cultura no es solamente la guarnición del filete, sino que forma parte de nosotras y nosotros, y que probablemente no tenemos ni que censurar ni que cancelar nada, sino que de lo que se trata es de aprender a leer, desarrollar estrategias de comprensión lectora críticas que nos permitan pues sacar lo mejor y lo peor de los textos literarios sin sectarismo. Yo intento ser una lectora no sectaria. Yo sé quién soy y yo sé de qué pie cojeo, y lo sabe todo el mundo. En ese sentido creo que soy bastante transparente y bastante honesta. Pero también sé que yo tengo que equilibrar los distintos elementos de mi urdimbre lectora para poder aquilatar el valor de un libro. Yo cuando leo un libro lo estoy leyendo desde el punto de vista de su posicionamiento político, y lo estoy leyendo desde el punto de vista de cómo es capaz de encajar de una manera orgánica el fondo y la forma. Y creo que no soy sectaria ni desde ese punto de vista político, ni desde un punto de vista retórico tampoco. O sea, yo no me cargo un libro porque tenga muchos adjetivos. O yo no me cargo un libro porque no tenga ninguno. Yo no me cargo un libro porque utilice el lenguaje anoréxico, ni me cargo un libro porque utilice un lenguaje hipergraso. Me cargo un libro, pocas veces, también es verdad, porque creo que esas fórmulas retóricas, esas maneras de decir, no son lo que el libro está diciendo, y se produce una escisión. Se produce una escisión entre la manera y la intención comunicativa, la búsqueda, la pregunta, o lo que sea que el libro tenga, ¿no? Entonces, creo que esa es mi manera de leer. Cuando leo, yo creo que lo que hago es como si dijéramos doblar por la mitad un folio en blanco, bueno, no tan en blanco, y entonces en esa superposición coinciden el texto con todos mis prejuicios, y mis prejuicios lo digo en el mejor sentido de la palabra. Y cuando además desarrollas una lectura crítica, lo que estás haciendo es superponer un folio más, porque dices, ostras, de este libro tengo que escribir, tengo que escribir, y tengo que escribir una reseña periodística, y me tengo que ceñir a lo que son las exigencias, o tengo que utilizar un pie forzado, como puede ser, por ejemplo, ese tema que era el hilo conductor de los artículos del Confidencial. Los pies forzados son buenísimos para la creatividad. Cuando te dan un pie forzado, cuando limitan tu impulso verbal, o cuando te dicen te tienes que ceñir a este ámbito, oye, la cabeza funciona, y como dice Jordi, te esfuerzas, y eso no está nada mal. Porque igual que pedimos a los lectores, a las lectoras que salgan de su zona de confort, también está muy bien que a menudo nosotros lo hagamos. Entonces, yo intento salir de mi zona de confort cuando escribo crítica literaria, intento aprender cosas, y evidentemente mis contradicciones están a la vista. E insisto, creo que eso es una cosa sana, porque yo no creo en las personalidades monolíticas, compactas, inmutables y eternas. Esa debería ser Borges. Pero ya pues vaya uno. Pues algo así. Más cosas. Yo quería agradecer también, antes de que se me olvide, claro, yo antes de que Jordi Gracia fuera jefe mío, pues en la vida he tenido otros jefes también en los medios de comunicación, que son los que hicieron posible que yo, por ejemplo, trabajara en el Confidencial. Entonces, yo le debo muchas cosas a Pello Hernández Riaño. Yo trabajé muy a gusto. ¿Está aquí? Mira, pues trabajé muy a gusto con Pello Hernández Riaño,
y aprendí muchas cosas de Pello Hernández de Riaño y me dio un espacio que creo que muy poca gente me había dado dentro del campo literario español. Aprendí muchas cosas haciendo crítica literaria en el blog La Tormenta en un vaso con Care Santos. Aprendí muchas cosas con Guillermo Busutil en Mercurio. Aprendo muchas cosas con Javier Rodríguez Marcos en Babelia. Entonces creo que tengo que agradecer también a estas personas la posibilidad de haber tenido voz en los medios y el estímulo y la confianza. Sin ellos yo creo que todo esto hubiera sido no solamente más difícil, sino imposible. Me he quedado de piedra cuando María Ángeles ha dicho que hablo de matrofobia. Ah, bueno. Me ha encantado. Voy a revisarlo rápidamente porque os confesaré que hay de muchísimas cosas de las que no me acuerdo. Como tú comprenderás, esto no... Y además me ha dado... He releído así en diagonal, pero no he releído todo de manera exhaustiva porque digo, Marta, no puedes ser tan onanista. No puedes masturbarte con tus propias palabras y llegar a la conclusión de que la épica de las pequeñas cosas y la tragedia griega sin aspavientos, porque son frases muy buenas. Y las has escrito tú, pero no puedes regodearte. Por eso te las he recordado. Claro, ya sabía yo que algo bueno tenía que tener este encuentro, ¿no? ¿Y qué más quería compartir yo con vosotros? Ah, sí, una cosa que ha comentado Jordi. Lo de hablar de los amigos, hablar de los enemigos. Vamos a ver. Yo ahora estoy en un momento de mi vida en el que ya no hablo de escritores ni escritoras españoles vivos. Solo hablo de muertos, de traducidos o fundamentalmente de escritoras latinoamericanas que me interesan mucho. Por ejemplo, Michelle, que está aquí. Entonces, yo creo que no hago crítica en el sentido estricto de la palabra porque yo formo parte de este pastel, formo parte de esta tostada. No me gustaría ser ni Torquemada ni juez y parte en un campo del que yo estoy, en el que yo me estoy moviendo, en el que yo estoy pululando, ¿no? Entonces yo procuro hacer, como bien ha dicho Jordi muchas veces en las reseñas, lecturas de tipo impresionista, donde lo que estoy intentando compartir con quien lee esas reseñas es un modo de leer y un modo de entender la literatura, pero de una manera intencional. No hago lo que debería hacer un buen crítico, lo que debería hacer una buena crítica, que es establecer un filtro o establecer un criterio dentro de esto que se llama el fascismo del mercado. Yo no soy tan valiente como para hacer eso, sobre todo porque creo que soy juez y parte. Pero dentro de ese juego hay una cosa que me cabrea mucho. Tú puedes hablar de tus enemigos. Y tú puedes poner a parir a tus enemigos. Y puedes reseñar libros de editoriales con las que no tienes ninguna vinculación. Pero, sin embargo, no puedes decir que un amigo tuyo ha escrito una cosa que está muy bien. Ni siquiera puedes manifestar muchas veces que hay amigos que son amigos tuyos o amigas tuyas a posteriori. Yo he hecho muy buenas amigas y muy buenos amigos a partir de la admiración literaria y a partir de la admiración intelectual. Primero estuvo eso y luego llegó lo otro. Por ejemplo, estas dos personas. O sea, a mí estas dos personas no me caían simpáticas porque sí. Y dije, ay, pues qué simpáticos, No, o sea, las personas, tú te vas acercando a ellas y se generan simpatías y se generan afinidades porque respetas su trabajo, porque te parece que miran de una manera interesante, porque te formulan preguntas difíciles que te colocan en disparaderos en los que tú tienes la sensación de que te enriqueces como ser humano, aunque esto suene muy rimbombante. Entonces, en ese sentido, en un momento determinado de esta enciclopedia secreta, pues yo decidí que por qué no iba a hablar de personas que conocía, que desde mi punto de vista habían hecho libros admirables, sobre todo cuando eran personas poco visibilizadas por los medios.
A mí esto también me interesa mucho. Desde mi posición sistémica y desde mi centralidad, arrojar un foco de luz sobre los espacios laterales, periféricos, marginales. Sí. Bravo, 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 bravo. Creo que hay que hacerlo. Y si un señor tan temerario como Jordi Gracia me sigue conservando como columnista del País, que se agarre los machos. Porque vienen malos tiempos, me puede pedir en cualquier momento. Pero ahora ya que lo hemos dicho públicamente, que va a costar más trabajo. Me va a costar más trabajo. Bueno, en fin, que lo he dicho. El libro es el resumen de toda una experiencia literaria, de toda una experiencia de lectura. Leer forma parte fundamental de mi vida. Es una de las cosas en el mundo que más me gusta hacer. Leer, escribir, amar y beber cerveza son así, no necesariamente por este orden, de las cosas que más me gustan hacer en la vida. Y yo lo que he procurado es leer todos los libros que presento en la enciclopedia secreta, de manera que los libros no se estropeen. Siempre, me encanta, esta anécdota la cito mucho, pero es que me encanta, ¿no? ¿Os acordáis de Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda? ¿Y os acordáis de ese personaje argentino que era metido en la cárcel por Saza porque había plagiado a Fulner? En este pueblo, plagiar a Fulner, ¿no? Y entonces se pone a escribir el hombre y parece que le está saliendo Ada y el ardor. Y entonces plagiar a Nabokov en ese pueblo tampoco es bueno. Entonces va al bar para que alguien le lea el libro y corrobore que no está plagiando ni a Fulner, ni a Nabokov, ni a nadie semejante a uno de estos popes y grandes luminarias de la humanidad literaria. Y entonces se le acerca un señor y dice, pues yo te lo leo, y dice, no, tú no me puedes leer el libro porque me lo estropeas. Yo intento leer los libros sin estropearlos, e intento leer los libros con el mismo respeto, con la misma profundidad, con la misma lentitud, con la misma actitud espeleológica con la que me gustaría que leyeran mis propios libros. En ese sentido soy una lectoescritora espantosamente comprometida y a menudo piadosa, que tampoco está mal. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias. Bravo. Bravo, bravo. Y ahora, naturalmente,